me presento, yo soy María, soy Chipning alumna, nunca sé cómo se pronuncia, pero Chipning alumna de la generación 2020-2021, y yo justo estudié una maestría en literatura infantil y alfabetismos en la Universidad de Glasgow. Me he desarrollado sobre todo en el ámbito editorial, ¿no? Creando, editando y corrigiendo materiales educativos como libros de texto, literatura infantil. También me he desempeñado en la docencia, ¿no? Como docente frente a grupo, bueno, también como facilitadora de capacitación docente, y pues lo que más me apasiona y lo que más amo es crear espacios de reflexión, diálogo e investigación respecto a la literatura infantil, y por eso recientemente también creé mi proyecto que se llama Pirinola, que justo es para compartir, ¿no? Y crear justo espacios que sé que se necesitan mucho, sobre todo en la primera infancia en México. Entonces, voy a compartir mi pantalla. El formato de esta sesión va a ser más a manera de pues de ponencia, pero va a haber espacios igual para que ustedes puedan sin ningún problema hacer preguntas, interrumpir, comentar, ¿no? Interactuar, y que no sientan que es pues simplemente una clase, ¿no? Sino que puedan igual en cualquier momento comentar lo que ustedes quieran. Denme un segundo. Ah, no te preocupes, Mari Carmen, qué gusto que te hayas conectado. Muchas gracias. Muy bien. Bien. Y el tema del que quiero compartirles el día de hoy es pues uno de los temas que a mí más me apasionan y que más, pues son más cercanos a mi corazón. Es respecto a, perdón, estoy un poco complicada aquí con la tecnología, ya. Voy a comentarles respecto a la literatura infantil como un refugio, y esto tiene que ver con el papel que juegan los libros infantiles en la creación de espacios seguros, que son más bien simbólicos, para las infancias. Y también esta charla pues se inserta dentro del Día del Niño y la Niña, que debería de ser más bien el día de la celebración de todas las infancias. Muy bien, pues esa soy yo, ya me presenté. Bueno, no sé si ven bien todo el texto, Sí. igual para que puedan seguir la charla. Perfecto. Me gusta a mí mucho esta frase que dice: en el principio fue el verbo. Puede ser una frase igual sacada de la Biblia o de cualquier otra tradición religiosa, ¿no? Es una frase que nos evoca al mito de la creación, que empieza con la palabra, ¿no? Con el verbo. Y es que desde tiempos inmemoriales y desde que el ser humano pues es hombre, ¿no? Desde la prehistoria, nos hemos reunido alrededor de las fogatas a escuchar historias. Y siempre nos hemos sentido fascinados por el potencial que tiene pues la historia y que tienen las palabras para evocar mundos posibles, para construirnos, para narrarlos. Mi compañera Selene Mazón, que tiene una maestría en storytelling, pues podrá decirles también mucho al respecto, ¿no? De cómo pues el contar historias es algo que nos constituye como seres humanos, y es algo que también nos diferencia como especie. Y es que pues la palabra es creadora de mundos. A mí me gusta mucho remontarme a pues la experiencia de la pandemia, porque creo que la mayoría de nosotros con esta pausa forzada Perdón, nos vimos obligados pues a estar igual. Perdón, me distraje con el eco. el eco, sí, perdón. ¿Será que puedas apagar tu micrófono tantito, por fin? Sí, no hay problema, es que de repente me distraje. Pero sí, hablando respecto a la pandemia, esta pausa obligada y forzada, pues nos hizo al final estar con nuestros igual demonios, ¿no? Estar, pues ahora sí nosotros bajó como la intensidad, ¿no? De la vida diaria. Entonces con esta pausa nos vimos forzados a, pues a reconectar con nosotros mismos, y
pues hablo de la palabra como creadora de mundos, porque pues en realidad la literatura, las historias, la palabra en forma de series, de películas, ¿no? De música, hablando como de las letras de canciones, es algo que es muy sanador, ¿no? No es que tenga pues como una característica mágica la palabra en sí misma, sino que es pues algo que nos constituye como especie. Y entonces hablo del ejemplo de la pandemia porque pues al final creo que la mayoría de nosotros durante esta pausa forzada recurrimos a leer, ¿no? A ver películas, a dibujar, es decir, a actividades artísticas que al final lo que hacen y lo que hicieron en ese momento fue contenernos y sanarnos, ¿no? Y quise incluir esta ilustración, perdón, esta fotografía, que es del proyecto Espantapájaros de Yolanda Reyes, que es una de las pioneras en cuanto a lectura en la primera infancia, porque pues al final la palabra es lo que hace, ¿no? Contiene, arropa, nutre, cobija, y pues en el momento de la pandemia nosotros estuvimos muy vulnerables, no solo niñas y niños, sino todos, ¿no? Y pues es como remitirnos a ese momento de fragilidad y cómo entonces el arte, y en este caso la palabra, fue capaz de contenernos. No sé ustedes, igual si quieren escribir en el chat, ¿a qué recurrían durante la pandemia igual para sentirse seguros, sentirse pues bien, con esperanza, resilientes, ¿no? A pasar el tiempo. Yo, en mi caso, revisité libros que eran favoritos míos, que nunca había vuelto a leer, y fue como pues regresar a un momento en el que todo estaba, pues no bien, pero en el que no estábamos en esa situación. Nos pone Selene que ella pues escuchaba, leía poesía y escuchaba muchos podcasts. No sé si alguien, por ejemplo, dibujaba o hacía música. Adriana que hacía Zoom para cantar con quien se dejara. Muy bien. Entonces les voy leyendo conforme vayan compartiendo. Mari Carmen que los libros, las películas, paseos por el bosque, meditación. Leer también, pues eso que habíamos dejado pendiente, nos dice Adriana. Bueno. Y quiero hablarles ahora de esta metáfora que es muy, muy poderosa de los libros como espejos, ventanas y puertas. Les decía hace un momento que no es que los libros sean mágicos o que la palabra tenga una característica pues, de magia, ¿no? Pero lo cierto es que particularmente durante la infancia, nos dice la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, la autora de Americana y de otros libros que ahorita no recuerdo, ella nos dice en su charla del peligro de la historia única, que particularmente durante la infancia somos muy vulnerables ante una historia. ¿Por qué? Porque las historias y los libros tienen la capacidad de reflejar quiénes somos, ¿no? Devolvernos pues una imagen no necesariamente eh, auténtica o no necesariamente es un reflejo que sea pues, como lo digo, un desdoblamiento de nosotros, sino que podemos por medio de los libros y de las historias conectar con emociones muy profundas que tenemos cada uno de nosotros y que entonces se ven reflejadas en la ficción. Los libros nos permiten abrirnos a otras realidades, abrirnos a otras experiencias de vida y también nos pueden llevar a querer incidir en la realidad, es decir, la ficción puede inspirar a niños y niñas, ¿no? A querer de algún modo incidir en su realidad. Ahorita vamos a ver un ejemplo muy puntual. Esta metáfora, yo cuando la descubrí en la maestría, me abrió así, pues me abrió muchísimo el panorama y el mundo. Y es que también habla con respecto al tema de la representación en la literatura infantil. La desarrolló la investigadora afroamericana Sims Bishop
que estaba justo argumentando la falta de representación de niñas y niños afroamericanos en la literatura de Estados Unidos, ¿no? De la época en la... es una metáfora pues mucho más antigua que de los 90s, pero bueno, cuando se volvió como más popular y tuvo más boom fue en los 90s. Y justo es que como somos particularmente vulnerables ante una historia cuando somos pequeños, también es un tema del que no voy a hablar mucho hoy porque no es el que nos compete en la charla, pero pues reflexionar sobre qué importante es que haya más diversidad de personajes, ¿no? Que no todos los personajes sean blancos, que no todos los personajes sean hombres, que no todos los libros hablen de realidades ajenas a la nuestra, que no todos los libros sean importados, sino que haya historias que realmente puedan reflejar la realidad de las niñas y niños de nuestro país. Muy bien. Y también nos dicen que los libros son mapas. ¿Y esto por qué? Porque, pues de algún modo, de manera pues ya un poco más metafórica, pueden ayudar a niños y niñas a situarse en el mundo y también pues acompañarles y guiarles hacia dónde caminar. Por último, también pues se dice que los libros son puentes, no solo porque nos permiten conectar con autores, ilustradoras de otros países, de otras épocas, de otras latitudes, de otros géneros, sino que también nos permiten establecer conexiones y un vínculo con las personas con las que leemos en voz alta. Y sobre todo para niños y niñas, pues los puentes serían pues con mamá y papá, con cuidadores, abuelo y abuela, ¿no? Con docentes, bibliotecarios, mediadores y mediadoras de lectura. La realidad es que las metáforas de los libros, pues como algo más, que no solo son un receptáculo de palabras, son muchísimas. No sé si ustedes recuerdan alguna otra, pero hay hasta libros pues que hablan, ¿no? Sobre todas estas metáforas y qué más pueden ser los libros y las historias. Y es que en libro, pues es un refugio no en tanto como un objeto en sí mismo, ¿no? No es tanto un objeto que nos puede contener, sino un objeto que porta un sentido, que porta un significado. Y me gusta muchísimo esta ilustración que la utilizaron de portada para un libro que se llama, no recuerdo ahorita el título exacto, está en la bibliografía, pero es un libro relacionado con emergencias y situaciones críticas, pues y cómo abordarlas por medio de la lectura y la literatura en México, ¿no? Es un libro en el que participó Evelyn Arispe, que fue mi asesora de tesis de maestría, y lo que me gusta mucho de esta ilustración es que pues se ve cómo ante la adversidad las historias, las palabras, el libro puede llegar a contener, ¿no? Y puede llegar a ofrecer ese espacio seguro, simbólico, que pues que sí, que frene el exterior, ¿no? Y que permite entonces conectar realmente con lo que está sucediendo dentro de nosotros. Y para niños y niñas, pues es mucho más evidente, ¿no? Porque pues el libro es ese momento de pausa, es ese momento, no el libro, sino la lectura en voz alta con los padres o la lectura de manera individual, es ese momento de pausa, de ensoñación, pues de descanso, que también es un derecho, ¿no? Es acceso a derechos culturales, que es algo de lo que voy a hablar ahorita más adelante. Y incluye esta cita que está sacada de un proyecto muy bonito que se llama Literatura Infantil en Contextos de Precariedad, que fue desarrollado por investigadoras de la Universidad de Glasgow. Y justo ellas han construido un montón de metodologías y de proyectos muy importantes, entre ellos un proyecto para acompañar a personas migrantes en México y sobre todo para mediadoras y mediadores de lectura que acompañan infancias migrantes en México. Y es que, como dice esta cita, las historias crean espacios seguros para niñas y niños en contextos de precariedad, que pueden ser contextos de desplazamiento, de pues, conflictos armados, de crisis, de desastres naturales,
de pues, cosas como la pandemia, las historias aportan consuelo, ayudan a unir nuevamente los retazos del presente y abren ventanas hacia el futuro. Ahorita voy a desglosar esto más a detalle, pero pues sí es importante compartir historias y dejar que niños y niñas tengan este momento de ensoñación cuando la vida cotidiana no, pues no presenta ninguna dificultad o cuando no hay ningún problema, pues más en momentos de precariedad y en momentos de crisis, las historias deben de ser ese elemento que ancle, ¿no? Porque mucho se habla de que pues niñas y niños en situación de precariedad, y esto es verdad, que necesitan techo, comida, un espacio seguro, ¿no? Pero también necesitan poder ejercer sus derechos culturales, ¿no? Y estos derechos pues van de la mano no solo con la educación, sino con poder jugar, poder soñar, poder detenerse, poder descansar, ¿no? Poder ser niños y niñas al fin de cuentas, poder reír y también poder hablar de la realidad y de lo que les sucede. Y esto es algo que nos permite hacer la literatura infantil. Me gusta mucho esta ilustración, que es de una ilustradora chilena que se llama Paloma Valdivia, que hace poco fue finalista de uno de los premios más importantes de literatura infantil, el Hans Christian Andersen, que es como, pues considerado como el premio Nobel de literatura infantil para autores e ilustradores. Y justo es como esta idea de que, pues también durante la infancia, pues es cierto que niños y niñas son completamente vulnerables y dependen del adulto cuidador, ¿no? Y entonces el compartir historias se convierte en un espacio hospitalario para soñar y descansar, que es lo que les decía, que poder realmente ejercer derechos culturales, ¿no? Y pues esta ilustración me parece que también refleja mucho eso, ¿no? Los libros como un momento de vínculo, sobre todo si pensamos en la lectura en voz alta, que es algo que les comentaba hace un momento. Pero también si pensamos en la realidad latinoamericana, que es pues de precariedad, ¿no? Tan diversa, sobre todo si hablamos de México, pues hay un contexto de muchísima violencia, de marginación, ¿no? Un contexto igual de personas en situación de desplazamiento, de crisis ahora climática. Eh, ¿Qué pasa? ¿Cómo, pues cuál es el papel que jugarían los libros y las historias entonces para las infancias? ¿No? ¿De qué manera podrían convertirse entonces estos libros en espacios seguros? Yolanda Reyes, que es esta colombiana de la que les hablaba hace un momento, que es una de las especialistas más importantes en primera infancia y pionera, ¿no? A nivel Latinoamérica y a nivel mundial con respecto a este tema, hablando de la realidad colombiana y sobre todo ella trabajando con niños y niñas después del conflicto armado y pues de masacres paramilitares, trabajando con comunidades que habían igual sufrido, pues sí, que habían sido masacradas por el ejército, hablando frente a un grupo igual pues de adultos que cuando habían sido niños habían pues, vivido esa masacre, dice que les menciona que ella ya perdió el miedo al dolor de los niños y niñas. ¿Y esto por qué? Porque parece que las relaciones entre adultos y niños pues siempre están caracterizadas por el adulto que quiere como proteger de la realidad, que quiere contener, que quiere en cierta medida pues como salvaguardar, ¿no? Es decir, no queremos como adultos que la realidad tan compleja como es y tan dolorosa como a veces puede llegar a ser realmente atraviese a niños y niñas. Y lo que sucede, y lo que también nos dice Yolanda Reyes, es que al final pues los niños y niñas tienen orejas, ¿no? Y que escuchan y ven y son parte de una realidad. Y esto nosotros no lo podemos evitar. Y entonces ella también reflexiona como autora, también es autora de literatura infantil, sobre cómo la literatura
es ese espacio para hablar también de las emociones que generalmente son excluidas en la vida cotidiana, ¿no? Y es ese espacio que va a permitir también a niños y niñas, pues, estar en contacto con emociones y con experiencias de vida que muy probablemente, no todas, porque pensemos que hay libros que son espejos, pero si pensamos en libros como ventanas, pues puede haber situaciones de vida muy extremas que si ellos ven reflejados en la ficción, pues entonces les van a dar la oportunidad de hablar o en cierta medida procesar como las vivencias. Esto es algo de lo que también voy a hablar más adelante. Y también dice Yolanda Reyes que, pues hablando de una experiencia personal, que los 3 años de vida, o a los 3 años de vida también la vida puede ser difícil, ¿no? Y puede ser dolorosa, por lo que experimentan niños y niñas, porque la vida al final es así. Y si pensamos particularmente en el contexto de México, con la crisis de desapariciones, y pues con el tema de igual, pues el crimen organizado y pues la guerra contra el narco y toda la violencia que existe en nuestro país, es una realidad. ¿Qué dirían niños y niñas con respecto a este tema, no? Porque pues al final, como yo comentaba, tienen orejas, tienen ojos, ¿no? Y al final, pues escuchan cosas, son parte de esta realidad y no podemos entonces simplemente aislarlos, ¿no? No se trata tampoco de, pues como de manera premeditada, obligarlos a tener este tipo de experiencias de vida, pero al final, pues son cosas que suceden. Estas son fotos extraídas del blog Linternas y Bosques, que es un blog especializado en literatura infantil, y a su vez fueron extraídas de un reportaje sobre pues, la niñez, qué dice la niñez con respecto a las desapariciones, ¿no? Y quise incluir aquí la foto de Fernando con su tío desaparecido, y esta foto también de niños y niñas y adolescentes en una protesta del Día de las Madres, ¿no? Que vemos pues, que al final, ¿no? Pues es algo que a niños y niñas atraviesa la crisis de desapariciones, la crisis de violencia, ¿no? Muchas veces asociamos, porque pues creo que es algo que de manera, pues como por supervivencia queremos hacer, pero asociamos la infancia como ese momento de vida de inocencia, ese momento pues inmaculado, ¿no? En el que debemos como adultos proteger a toda costa, salvaguardar, como yo les decía, y pues de manera como muy extrema, entonces meter a niños y niñas en esta especie de campana de cristal, ¿no? Que los aísle completamente de la realidad. Y pues eso al final no resulta tan útil. Y pues bueno, hoy también quiero comentar por qué entonces los libros infantiles que abordan temáticas desafiantes pueden convertirse en un espacio seguro a través de el conversar sobre temáticas difíciles. No sé si hasta aquí todo bien, si tengan algún comentario, alguna pregunta. Yo sí. Adelante. Fíjate que recientemente he estado haciendo algunas investigaciones sobre el tema de el consciente, el subconsciente, cómo funciona, cuáles son, cómo funcionamos de adultos y en dónde se generaron ciertos temas. Y encontré a un doctor que se llama Bruce Lipton. Este doctor es un biólogo molecular y sus hallazgos en sus investigaciones ha dado con el que tus pensamientos y tus historias modifican tus genes, no que hayas nacido enfermo, ¿no? Y lo interesante de esto es que él dice que los primeros 7 años de vida determinan todo el resto de tu vida. Entonces, ahorita que estás mencionando esto, la verdad me parece, no lo había procesado de esa manera, pero creo que el hablar de temas, porque lo que dice es que los niños solamente graban o solamente ellos interiorizan todo lo que ven, escuchan, el ejemplo del papá, la mamá, las conversaciones, y todo lo van guardando sin cuestionarlo, sin procesarlo, sin platicarlo, pues solamente lo van guardando y eso determina su vida de adultos. Entonces, qué fundamental es que a través de una herramienta como es un libro,
ayudar a los niños a procesar información crítica, ¿no? Porque evidentemente, sobre todo en grupos vulnerables, pues creo que todos, pero hay unas condiciones que se determinan más para situaciones críticas, ¿no? Entonces, la verdad que esta herramienta se me hace muy importante para que durante esos 7 primeros años de vida en donde los niños solamente están grabando todo, podamos enseñarlos a procesar, a hablar y a pensar y que esos momentos críticos tienen una solución, ¿no? Que no van a durar para toda la vida, creo. Sí, de acuerdo, Adriana. Igual muchas gracias por lo que compartes. Yo quiero aquí también hacer la puntualización de que pues mi charla no está enfocada en que pues hacer como propaganda de que los libros nos hacen mejores personas, de que los libros hacen a niños y niñas entonces mejores seres humanos, o que los libros por sí mismos tienen la capacidad de construir espacios seguros. Por eso quise incluir la metáfora de libros como puentes, ¿no? Y hacer igual el hincapié en que durante la infancia niños y niñas pues al final se acercan a la lectura generalmente por medio de un adulto, pues cuidador, de una persona amada, ¿no? Y eso pues es de lo más importante porque al final será con adultos, con docentes, con mediadores de lectura, con bibliotecarios, con quienes puedan conversar, si quieren, también este tipo de temas. Y no, pues sí, porque hay luego como mucha propaganda con respecto a los libros como objetos pues que nos salvan, ¿no? Y pues la realidad es que siempre se necesita del acompañamiento de personas. Y si no, pues bueno, los voy leyendo si quieren ir comentando y entonces continuamos. A mí me gustaría saber un poco de las personas que están acá acompañándonos, ¿no? ¿Qué, qué los motivó a entrar a la charla? ¿Qué piensan? No sé si esta pregunta que hacía María al inicio, que a lo mejor algunos todavía no estaban, ¿qué libros les han acompañado o cómo se relacionaban con la lectura cuando eran niños o niñas? Como un poco verle sus caritas y abrir la conversa. No sé, Gerardo, Beto, Angélica, Iris, Kimi, María Teresa. Creo que igual todas y todos están en, pues en mood de día de asueto y eso está muy bien. Y por eso les agradecemos doblemente que se hayan conectado hoy. A mí me parece interesante esto que contabas, María, porque justo hoy escuché un episodio de un podcast de Reforma justamente sobre un proyecto que se llama Isla de Vapor. No sé si los conozcas o no, pero creo que eh, es una revista como creada por y para niños, ¿no? Y por niños, ajá. Entonces es que recoge un poco los sentires, ellos la ilustran, ellos cuentan sus anécdotas y decían que pues esto contrastaba un poco con la experiencia que tenían las fundadoras, de que cuando iban creciendo se iban dando cuenta que los temas pues les eran dados, ¿no? Era como, esto es lo que te debe importar a ti, ¿no? O sea, el artista de moda, a lo mejor eh, sí, cómo verte más bonita o cómo ser más coqueta, o sea, como estos temas que de pronto venían desde una redacción adultocentrista y no tanto desde las inquietudes de los niños. Y en algún punto, porque te digo, lo estaba yo escuchando mientras hacía otras cosas, eh, como que alcancé a escuchar esto que decías, que este tipo de espacios también deben abrirse a incluir temas que están pasando en la vida, en la vida cotidiana, ¿no? O sea, como que no hay que censurarlos, de decir, no, eso no hay que tocar el tema de lo que estás escuchando en las noticias o de desapariciones, porque al final de cuentas es una realidad que les atraviesa y que se tiene que comunicar, conversar, se tiene que procesar también, ¿no? O sea, no pintar el mundo de forma, pues, de una forma que no es, ¿no? Y aquí el reto es justamente cómo hacerlo de manera que sea responsable, ética, ¿no? Con sus emociones y demás,
sin negarles esta realidad que al final les atraviesa, pero tampoco sin pues que les afecte de más. Y ahí no sé tú qué piensas al respecto. Ay, mira, pues es una pregunta igual difícil de responder, pero pues algo que a mí me gusta mucho, sobre todo de los libros para niños y niñas, que se relaciona con lo que igual comentas, es que se vuelven este espacio de exploración donde se tocan todo tipo de temas, ¿no? Y a mí me llama la atención que generalmente cuando le digo a la gente que me dedico a la literatura infantil y a temas de lectura, siempre me contestan, ¡ay, qué bonito! ¿No? Y pues yo digo, la literatura infantil no necesariamente es bonita, ¿no? Porque la infancia no necesariamente es inocente, ¿no? Las infancias escuchan, las infancias sienten, las infancias son parte de la realidad, ¿no? Y entonces quiero compartirles unos libros que no sé si habrán visto. La verdad es que dos de ellos, en el caso de México, forman parte de la colección de libros del Rincón, pues de la Secretaría de Educación Pública. Son libros que se consideran ya clásicos latinoamericanos de la editorial, pues muy importante, Ediciones Secaré, que es una editorial venezolana de las primeras en la región, que justamente creó esta colección que se llama, ay, ahorita se me borró el nombre, se llama Así Vivimos, y estuvo pensada en los años 80, se siguen publicando libros hasta el día de hoy como parte de esa colección, pero cuando se publicó inicialmente esta colección o cuando se creó, estuvo pensada para retratar entonces la realidad latinoamericana, ¿no? Para retratar pues las realidades que pueden existir en Latinoamérica, ¿no? No solo hablan de Venezuela, porque la realidad es que estos libros fueron escritos y son escritos por autores e ilustradores de diferentes países de Latinoamérica, pero sí son libros realistas que abordan temáticas desafiantes y que pues son libros que invitan a reflexionar sobre la realidad y son libros que también nos llevan pues a desarrollar la esperanza y la resiliencia. Son libros que yo trabajé en mi tema de tesis y pues como les decía abordan temáticas desafiantes. Uno de ellos, que se llama La calle es libre, es un libro publicado en 1980 y de este libro voy a hablar más puntualmente más adelante, pero pues el libro aborda temas de pobreza, marginación, ¿no? Y la falta de espacios como parques para que niños y niñas puedan jugar. Un puñado de semillas es una historia guatemalteca eh, de una niña que queda huérfana y entonces se ve obligada pues a migrar, ¿no? Del lugar en donde vive. Y entonces, ¿cómo a través de el sembrar historias, de sembrar semillas, empieza a conectar con otras niñas y niños de la comunidad? Y finalmente, La composición, que es un libro de los 2000, es un libro que aborda la dictadura chilena de Pinochet. Y como niñas y niños, pues al final son testigos de lo que sucede y también con nuestra mirada, pues de adultos, muchas veces dejamos pasar que son más inteligentes de lo que pensamos, ¿no? Y que entienden mucho más de lo que nosotros queremos que entiendan. Igual les invito a que pues los vean, se pueden consultar todos en PDF, en YouTube, porque son libros ya que han sido reimpresos muchas veces, que han sido traducidos a muchos idiomas y son, pues no libros libres de derechos, pero son libros que se pueden consultar. Y con respecto a lo que comentaban ustedes de cómo entonces abordar temas difíciles o por qué es importante hablar de estos temas, o más bien el papel que jugarían las historias al momento pues, de hablar de la realidad tan crítica como puede ser la realidad de México. Las investigadoras Evelyn Arispe y muchas otras de la Universidad de Glasgow también han desarrollado otro proyecto que tiene que ver con crear espacios pues de resiliencia por medio de la lectura. Y ellas nos dicen, quise incluir esta cita textual, porque al final, pues justo es lo que hace evidente, ¿no?
o si más bien siempre me cuesta un poco de trabajo hablar de este tema porque al final no es que los libros sean una herramienta pues terapéutica, no es lo que yo quiero aquí hacer como, pues sí, no quiero hacer hincapié en eso, sino que más bien al momento de que se escuchan ciertas historias, niños y niñas, si tienen igual un momento para conversar sobre lo que leen, pueden intercalar sus propias vivencias y expresar sentimientos hablando de los personajes sin hablar directamente de lo que les ha sucedido a ellos y a ellas, ¿no? Entonces, esta cita nos dice que cuando logramos reconocernos en el libro, porque recordemos que los libros muchas veces son espejos, el texto a veces nos puede ofrecer ánimo o consuelo. Y esto es lo que yo les decía. Al hablar sobre personajes y situaciones ficticias, entonces existe la posibilidad de que niños y niñas puedan expresar sentimientos y opiniones